Una extraordinaria noticia se acaba de publicar y mientras en las redes sociales y en ciertos noticieros solo te distraen con chismes, esto sí es importante. Cuando alguien hablaba de las grandes exportaciones mexicanas, pensábamos inmediatamente en automóviles, General Motors, Ford, Nissan, Volkswagen y millones de vehículos cruzando hacia Estados Unidos. Pero algo importantísimo que probablemente no sabías está ocurriendo detrás de esa imagen tradicional de la economía mexicana. Estados Unidos está desarrollando silenciosamente una nueva dependencia de México en la industria que el propio Washington considera la más importante para su seguridad nacional. Y no estoy hablando de gas, petróleo ni automóviles. Estoy hablando de la inteligencia artificial. Y aquí el dato extraordinario. Durante los primeros 6 meses del año, México exportó 83 mil millones de dólares en equipo de cómputo, superando los 75 mil millones exportados en automóviles y autopartes. Y aquí viene lo verdaderamente importante. 94% de esas exportaciones terminaron en Estados Unidos. Para entender por qué esto puede convertirse en una nueva pieza en el tablero entre Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, tenemos que entender algo primero. La inteligencia artificial no vive mágicamente en una nube, vive dentro de infraestructura física. Cuando utilizas la IA, cuando una empresa analiza millones de datos utilizando IA o cuando generamos imágenes y videos, en algún lugar existen enormes centros de datos haciendo ese trabajo. Y dentro existen miles de servidores, chips, sistemas de almacenamiento, redes, refrigeración y una infraestructura energética masiva. Esto es importantísimo y podría cambiar las reglas del juego porque el propio gobierno estadounidense ha declarado que la IA y la infraestructura que la sostiene son estratégicas para su seguridad económica y nacional. Washington habla de chips, servidores, centros de datos, nubes y redes como parte de una competencia tecnológica que incluye directamente a China. Ahora conectemos los puntos. Estados Unidos quiere construir una cantidad gigantesca de infraestructura para la IA, pero una parte sorprendentemente grande de los servidores que necesita les está llegando desde México. Datos recopilados por el Financial Times indican que en México llegó a representar casi el 40% de las importaciones estadounidenses de servidores utilizados en centros de datos. Entre enero y mayo, México exportó 47 mil millones de dólares en servidores empresariales a Estados Unidos. Piénsenlo. Mientras Washington habla de soberanía tecnológica, competencia con China y seguridad nacional, una parte crítica del hardware que alimenta esa revolución está cruzando la frontera desde México. Y aquí quiero hacer una pausa porque esta historia también la veo desde una perspectiva personal y profesional. En mi trabajo lidero el equipo responsable de cuentas estratégicas relacionadas con los mayores operadores de centro de datos de Estados Unidos y trato directamente con ejecutivos de compañías como Amazon, Microsoft, Google y otros. Puedes tener el mejor algoritmo del planeta, pero si no tienes electricidad, transmisión, distribución, transformadores, refrigeración, servidores y centros de datos, ese algoritmo no puede funcionar a escala. La IA necesita infraestructura física y esa infraestructura se está convirtiendo en poder geopolítico. Entonces, ¿por qué México? Una parte de la respuesta está en Taiwán. Empresas taiwanesas como Foxconn están expandiendo manufactura en México. Los chips avanzados pueden producirse en Asia, pero los servidores pueden integrarse y ensamblarse aquí en México antes de cruzar a Estados Unidos. México tiene algo muy difícil de replicar, está pegado al mercado estadounidense, tiene décadas de cadenas manufactureras integradas y tiene el TEMEC. Mientras Washington intenta reducir su dependencia con China, México puede convertirse en parte de la solución norteamericana. Y aquí llegamos al punto central del video. El presidente de Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a utilizar aranceles y acceso al gigantesco mercado estadounidense como herramientas de presión. México obviamente no tiene el mismo poder que Estados Unidos, pero ahora tiene una nueva pieza en el tablero. Y eso no significa que México debe de amenazar con dejar de mandar servidores, sería absurdo. Y Estados Unidos aceleraría el traslado de esas cadenas hacia otros países. La estrategia inteligente es exactamente lo contrario, volverse cada vez más difícil de reemplazar y replicar. México puede decirle a Washington, ustedes quieren reducir su dependencia de China, nosotros podemos ayudar. Ustedes consideran estratégica la infraestructura de la IA, nosotros ya estamos produciendo una parte importante de ella. Entonces construyamos juntos una cadena norteamericana de IA y ahí México puede negociar. Certidumbre dentro del TEMEC para el hardware tecnológico, más inversión estadounidense y taiwanesa, más proveedores instalándose en México, más capacitación de ingenieros mexicanos, más contenido regional dentro de los servidores y sobre todo transferencia de conocimiento para que México pueda subir
dentro de la cadena de valor. Porque aquí aparece la parte incómoda. Exportar 83 mil millones de dólares en equipo de cómputo no significa que todo ese valor sea mexicano. Los componentes vienen de Asia, los chips más avanzados no son mexicanos, gran parte del diseño y la propiedad intelectual tampoco. México podría ser simplemente el lugar donde otros países ensamblan la revolución tecnológica o puede aprovechar este momento para empezar a fabricar cada vez más de lo que está dentro de esas máquinas. Sistemas eléctricos, refrigeración, electrónica de potencia, componentes, software y eventualmente tecnología propia. ¿Por qué no? No basta con fabricar la caja. México tiene que aprender a fabricar cada vez más de lo que está dentro de la caja. Y existe otro problema gigantesco, la energía. Si México quiere atraer esa industria, necesita generación, transmisión, subestaciones, transformadores, fibra óptica y una red eléctrica confiable. La revolución de inteligencia artificial también es una revolución energética. Por eso esta noticia debería formar parte de la conversación bilateral con Estados Unidos. Cuando la presidenta Sheinbaum se sienta frente al presidente de Estados Unidos, la conversación no tiene por qué limitarse a migración, tráfico, automóviles o aranceles. México puede empezar a plantear la IA como una cuestión de seguridad económica norteamericana. Porque si Estados Unidos considera estratégica la infraestructura de la IA, y México se está convirtiendo en uno de sus principales proveedores, entonces existe una nueva interdependencia y, más importante, una nueva oportunidad que puede darle a México mayor capacidad de negociación. Y aquí está para mí la verdadera pieza de ajedrez. El mejor poder de negociación no siempre consiste en decirle al otro, puedo hacerte daño. A veces consiste en lograr que diga, necesitamos que a México le vaya bien, porque nosotros también necesitamos lo que México produce. Imaginen ahora que México aprovecha los próximos 10 años para desarrollar una cadena completa alrededor de esta industria. Servidores, transformadores, refrigeración líquida, sistemas eléctricos, componentes, ingenieros, centros de datos y generación de energía. Pero cuidado con la energía. Entonces México dejaría de ser simplemente una fábrica barata junto a Estados Unidos y empezaría a convertirse en parte de la infraestructura estratégica que sostiene la economía digital. Estados Unidos está compitiendo con China por el liderazgo de la IA. Taiwán produce muchos de los chips más avanzados del planeta. Estados Unidos concentra las grandes compañías tecnológicas y enormes centros de datos. Y México está apareciendo exactamente en medio de esas dos piezas como plataforma de manufactura e integración. China, Taiwán, Estados Unidos, México. Chips, servidores, centros de datos, electricidad, Temec. Todo conectado. Por eso esta noticia no significa simplemente que México está exportando computadoras. México está entrando a una de las cadenas industriales más estratégicas del siglo XXI. Y esto va para Marcelo Ebrard y el equipo mexicano de negociación. Si el gobierno mexicano entiende este momento, invierte en energía, educación e ingeniería, aumenta el contenido mexicano y utiliza bien el Temec, esta industria podría convertirse no solamente en una fuente gigantesca de empleos e inversión, sino también en una nueva fuente de poder negociador frente a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos tiene cartas extraordinariamente poderosas sobre la mesa, pero México acaba de descubrir que también tiene una nueva. Estados Unidos necesita a México para su seguridad nacional. Ahora les pregunto a ustedes, ¿debería la presidenta Sheinbaum utilizar esta nueva posición tecnológica dentro de las negociaciones del Temec? ¿Qué debería pedir México a cambio? ¿Más inversión, transferencia tecnológica, infraestructura eléctrica o formación de ingenieros? Y finalmente, ¿puede México dejar de ser solamente el país que ensambla la tecnología de otros y convertirse en uno de los países que ayuda a diseñar el futuro? Comparte tu opinión aquí en los comentarios y por favor comparte este video para que todo México sepa que seguimos avanzando y si nos ponemos las pilas podríamos aprovechar esta gran oportunidad para subir algunos peldaños en la cadena de suministro del futuro. Te pido un me gusta, sígueme y nos vemos en el próximo video.